El tema de esta noche, unidos en una misma mente. Unidos en una misma mente. Ese es el tema de esta preciosa noche hoy. Unidos en una misma mente es esencial, es vital, es necesario para el cuerpo de Cristo. Si quieres ponlo en tus notas. Estar unidos en una misma mente es necesario, es esencial, es vital para el cuerpo, la iglesia de Cristo. Vas a seguir escribiendo ahí, porque de esa manera honramos el mensaje del Evangelio de la gracia. Porque de esa manera honramos el mensaje del Evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque si todos transmitimos el mismo mensaje, que ese mensaje honra lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, entonces pues de esa manera honramos su nombre, honramos su vida, honramos su testimonio. Ahora, cuando decimos unidos en una misma mente, estamos hablando de que tenemos que tener una sola doctrina. Una sola doctrina. ¿Qué es una doctrina? Escríbelo. Doctrina es una serie de enseñanzas que se confirman mutuamente. Estoy hablando específicamente del Evangelio. O, para decirlo mejor, el Evangelio es una doctrina, una serie de enseñanzas que se confirman mutuamente, ¿verdad? Sí. En el caso del Evangelio, decimos que son una serie de enseñanzas porque hay 14 cartas, llamadas epístolas, del apóstol Pablo por revelación de Cristo. Entonces el Evangelio es una doctrina, una sana doctrina, una serie de enseñanzas que todas coordinan de manera perfecta y exacta. Esas enseñanzas son las 14 epístolas, 14 cartas llamadas epístolas del apóstol Pablo por revelación de Cristo. Toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, todos los hijos de Dios, todos deberíamos de estar en una misma mente y en un mismo parecer. Hoy en día estamos viviendo una generación de, entre comillas, cristianos, te diría yo, que viven por revelaciones nuevas o nuevas revelaciones. Esta es la generación que vivimos hoy en día. Una generación que necesitan una nueva revelación, que necesitan escuchar la voz de Dios, que necesitan algo fresco, una unción nueva, una doble porción, una doble unción, etcétera, etcétera. Pero el mensaje del Señor Jesucristo para la iglesia es una misma mente y un mismo parecer. Una sola doctrina, un solo evangelio, una sola verdad. Un nuevo pacto, ¿correcto? Ese nuevo pacto está revelado en las 14 cartas llamadas epístolas del apóstol Pablo por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Quise apuntarlo, pero no me dio tiempo. El otro día escuché una enseñanza donde estaban hablando de la manera que Dios hablaba hoy. Y esa manera era a través de sueños, a través de escuchar la voz del Señor, a través de revelaciones, a través de, al final del día, irse antes de dormir, quedarse calladito para escuchar la voz del Señor. Que el Señor nos quería hablar todos los días, dice, que el Señor quería hablar todos los días y escuchar en tu aposento, ¿verdad? Dijeron ellos, para escuchar esa nueva palabra del Señor para cada uno de nosotros, como algo personalizado, ¿no? Cada quien
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros no estamos unidos en una misma mente y un mismo parecer, por general, por no decir el 100% de las veces, cuando la persona dice qué fue lo que soñó, lo que se le reveló, lo que escuchó, por lo general no está en las Escrituras, especialmente en el Evangelio de la Gracia. Entonces, el llamado en esta noche con esta humildemente enseñanza es que la iglesia no necesita nuevas revelaciones. La iglesia lo único que necesita es conocer la doctrina de la gracia del Señor. La doctrina es la enseñanza de Cristo Jesús a su iglesia. Esa enseñanza tiene el poder de salvar, tiene el poder de justificar, tiene el poder de bendecir, tiene el poder de liberar conciencias a las personas que la reciben y que la escuchan. Lo que pasa es que en el Evangelio de la Gracia existen diferentes reglas, ¿verdad? Y existe un conocimiento preciso. Por ejemplo, tenemos que, entender que la predestinación es parte de esta enseñanza. Tenemos que entender, aquí trajimos un estudio que se llamó Evangelizando en Gracia, y entendimos a través de esa enseñanza de que nosotros sencillamente somos sembradores, ¿verdad?, de la palabra de gracia, y esa palabra cae en los corazones de las personas, y el que da el crecimiento, ¿quién es? Dios. Vamos a ir a 1 Corintios 1:10, por favor. 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Dice el apóstol Pablo, y él comienza con una frase que nosotros le hemos hecho énfasis, ¿verdad? Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿cuántas cosas? Una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Yo pregunto, ¿estará dividido el cuerpo de Cristo hoy en día? Lo único que tienes que hacer, mi bendecido, para contestar a esa pregunta, es ir a los medios sociales hoy en día. Los medios sociales se han vuelto una plataforma para que cualquier persona diga cosas buenas y cosas malas. De alguna manera hemos encontrado a través de los medios sociales una manera de expresar las cosas que tal vez no diríamos delante de las personas, ¿no? Y creo que nosotros como ministerio, como cuerpo de Cristo, como proclamadores del Evangelio de la Gracia, aún en esos medios sociales tenemos que guardar el testimonio. Tenemos que exhortar en amor, tenemos que defender el Evangelio con amor, con paciencia, con cordura, que siempre nosotros podamos reflejar, manifestar, sin dejar de defender el Evangelio, pero que lo podamos hacer en amor, que lo podamos hacer en paciencia, que lo podamos hacer sobre todas las cosas, mira, con doctrina. Porque la iglesia definitivamente manifiesta divisiones, y no es nada nuevo porque aquí estaba sucediendo, ¿verdad? Aquí en la iglesia en Corintios unos estaban diciendo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Pero el apóstol Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? Claro que no. Y por eso es que el apóstol Pablo comienza con un ruego. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por lo que más nosotros amamos y queremos en esta vida, a nuestro Señor Jesucristo, por su nombre, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis, ¿cómo? Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque de esa manera, ¿qué hacemos? Honramos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque todos hablamos lo mismo, porque todos explicamos lo mismo, lo dijimos en alguna enseñanza, que todos hablemos una misma cosa. Porque todos vamos a usar un mismo fundamento, el cual es el Evangelio de la gracia del Señor. Vamos a ir a Efesios 4:13, por favor.
En unos días, no sé si es que ya comenzó, pero ya están anunciando nuevamente el Radiotón. Ahora se llama Doble Porción, algo así, en una de las emisoras local. Y como dije en uno de los comentarios, ¿verdad?, en Facebook, cuando los critiqué públicamente, que dan físicamente dolor y náuseas escucharlo. No tienen ningún tipo de respeto a la verdad, no tienen ningún tipo de respeto a la sana doctrina, no tienen ningún tipo de temor a Dios. Todo lo que ha sido o lo que es enseñanza hoy en día tiene que ver con dinero, con posición, con liderazgos, con autosuperación, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con la verdad, no tiene nada que ver con sufrir por el Evangelio, no tiene nada que ver con perder amistades por el Evangelio, no tiene nada que ver con perder familiares por el Evangelio, porque esa es la realidad. Si tú predicas la verdad, vas a padecer persecución. Pero hoy en día la enseñanza en los mal llamados medios cristianos o iglesias cristianas o congregaciones cristianas, hoy en día lo único que quieren es hacerte sentir bien, como el mundo, ¿verdad? Desde que comenzaron a salir los libros de autosuperación como de Tony Robbins y Stephen Covey, los asalariados y falsos apóstoles cogieron todos esos libros y lo que hicieron fue moldearlos a la Biblia y usar partes de la Biblia para hacer sentir bien a la gente, ignorando por completo la doctrina del Evangelio. Entonces ellos van a comenzar en pocos días su charlatanería, ¿verdad? Pero ese es lo que está hoy en día, ¿no? Eso es lo que vende, eso es lo que hace sentir bien a las personas. Vamos a leer 4:13 o 12, por favor. Bueno, el 11 entonces, ¿no? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, el fin de que el Señor Jesucristo estableció estos ministerios es de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa perfección viene a través de una enseñanza, a través de una doctrina, a través de una revelación específica, ¿verdad? Eso no es fomentar a que ustedes tienen que irse a su casa antes de dormir, estarse en silencio, escuchar la voz del Señor. Eso sería una irresponsabilidad de mi parte decírtelo. Somos perfeccionados a través de una doctrina, a través de una enseñanza. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros entendemos que ese va a ser el momento hasta que Cristo nos transforme, ¿verdad? Porque nosotros, pues, mientras estemos en esta carne de debilidad, un cuerpo imperfecto, no vamos a llegar a la estatura de un varón perfecto, porque nos hace falta todavía la transformación de nuestros cuerpos. Entonces, lo que el Señor está diciendo es que, mira, todos estos ministerios te van a mantener en un proceso de ser cristianos maduros, de crecer en el conocimiento, de no ser niños fluctuantes, te lo dice más adelante, sino de que seamos en el conocimiento de la doctrina de la gracia, que seamos maduros, no niños, hasta que llegue la transformación, un varón perfecto, la plenitud de la estatura ¿de quién? De Cristo. Nosotros no podemos llegar a esa plenitud y a esa estatura mientras estemos en estos cuerpos mortales, ¿verdad? En 2 de Corintios el apóstol Pablo lo llama mortal y corruptible, ¿verdad? Que tiene que ser transformado, esto mortal y corruptible. Dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Qué es lo que sucede cuando existen estos radiotones, los maratones televisivos como enlace? Comienzan a muchos niños a ser llevados por doquiera, por todo viento de doctrina.
Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y el apóstol Pablo no lo pudo haber dicho mejor, porque la realidad es que son astutos para engañar y emplean muy bien las artimañas del error. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Aquí el apóstol Pablo habla de una verdad, aquí el apóstol Pablo habla de un crecimiento. Si habla de un crecimiento es porque hay un alimento, ¿verdad? Ese alimento es la doctrina de la gracia. Qué importante es de que si a nosotros se nos pregunta, hermano, explíqueme la predestinación, que nosotros hayamos ya comido ese alimento y podamos compartirlo con otros. Qué importante es que si te pregunto, hermano, explíqueme la salvación por gracia, que nosotros podamos explicar la salvación por gracia. Y así muchísimos otros temas doctrinales que son necesarios aclararlos a la iglesia hoy en día, porque hay demasiada información y los medios sociales son buenísimos, el internet es bueno, Google es buenísimo, Facebook, Twitter, ¿verdad? Te mantiene comunicado con el mundo entero si tienes el tiempo para estar ahí utilizando esos medios. Pero de la misma manera hay muchas revelaciones erróneas, muchas artimañas del error, muchos hombres astutos. Dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Fíjate, tenemos una actividad propia, cada miembro, cada uno de nosotros tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Y todo eso es necesario para todos nosotros crecer en el conocimiento del Evangelio. Nunca pensemos, mis bendecidos, que no tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos. Y es necesaria que hagamos esa función. Dice, unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Entonces, esa ayuda mutua depende de la actividad propia de cada miembro. Y así el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Tiene que ser así. Mira, ahí mismo en Efesios, el versículo 3. El versículo 3 vamos a leer. ¿Estamos ahí, verdad? Sí. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahí dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es estar solícito? ¿Verdad? Atentos, buscando, preocupados por mantener esa unidad. ¿Qué significa vínculo? Un vínculo es una unión, relación o atadura de una persona o cosa con otra. Por lo tanto, dos personas vinculadas están unidos, encadenados, emparentados o atados, ya sea de forma física o simbólica. En el caso de nosotros es espiritualmente, ¿no? Entonces, cuando el apóstol Pablo dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, mira, atados, unidos, encadenados, emparentados a la paz del Espíritu, a una sola enseñanza, a una sola doctrina. Por eso entonces cuando leemos el versículo 16 del mismo capítulo 4, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, atado, emparentado, encadenados, unidos, como un cuerpo, todos hablando una misma cosa, todos unidos en una misma mente, vamos, ¿qué cosa? Creciendo, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Porque aquí te menciona el amor, pero en el versículo 3 te menciona la paz.
En el versículo 4 te dice que es un solo cuerpo, que es un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, mi bendecido, unidos en una misma mente. Primera de Timoteo, por favor, 1:3. Y vamos a leer bastantito, Y el día que desaparezcan los intereses personales de los púlpitos, vamos a poder llegar a la unidad de la fe. Pero creo que es necesario que se manifiesten, ¿verdad?, los que no son, para que la verdad de Dios también se manifieste. Es necesario. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, le está diciendo a Timoteo, ¿verdad?, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen, ¿qué cosa? Diferente doctrina. Nosotros les dejamos saber a los que nos escuchan que no enseñen diferente doctrina. ¿Cómo yo sé que es diferente? ¿Diferente a qué? A algo que ya está revelado. Primera de Timoteo 1:3. Entonces dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pero entonces quiere decir que Timoteo tenía que tener ya un fundamento para poder comparar cuál era falso y cuál era verdadero, ¿verdad? Claro. Timoteo tenía que tener algo ya en su conocimiento, en su conciencia, en su espíritu, donde él pudiera escuchar una falsa doctrina y decir, eso es falso, no es a lo que yo he aprendido. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Qué mandamiento? El que le está diciendo. No prestes atención a fábulas. Dile a aquellos que enseñan que no enseñen diferentes doctrinas, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a ¿qué cosa? A la sana doctrina. Porque al principio le dice que no enseñen diferente doctrina, porque hay una sola. Y eso es lo que el Evangelio dice, mira, unidos en una misma mente y un mismo parecer. Y el apóstol Pablo dice, os ruego, dice el 11, según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido, ¿qué cosa? Ahí está lo que Timoteo sabía. Timoteo conocía lo que se le había encomendado ¿a quién? A Pablo. Entonces el versículo 13 dice, el 12, perdón, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Quiere decir que estaba en tinieblas, ¿verdad? Y que no había recibido, no se había manifestado en su corazón el don de la fe. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para dar ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Segunda de Tesalonicenses 2:15, por favor. En los tiempos que el apóstol Pablo escribió sus epístolas, había un solo mensaje. Y las escribían porque tenía que estar y permanecer escrito para nosotros, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina, las enseñanzas, el mensaje que habéis aprendido. ¿Cómo lo aprendieron? Lo puedes aprender de dos maneras, sea por palabra o por carta nuestra. Lo aprendes por palabra o por carta. ¿Cómo lo aprendemos nosotros? Ya no por la palabra directa de Pablo, sino por lo que cuando él habló se escribió. Y nosotros hoy en día tenemos las cartas, las epístolas, cartas abiertas para que sean leídos por todos. Entonces nosotros de esa manera mantenemos la unidad del espíritu, una misma mente, si nosotros nos sometemos a ¿qué cosa? A la doctrina, la sana doctrina. Le dice a Timoteo, oye, que no enseñen otra diferente doctrina. Le dice a la iglesia en Tesalónica, estad firmes y retened la doctrina. Dos cosas, mis bendecidos. ¿Cuál es el ruego de nosotros en esta noche? Que los que nos escuchan, como lo han hecho ustedes, que retengan y estén firmes en la sana doctrina que han aprendido por la palabra del Evangelio. Eso es todo. Y necesitamos más gente que nos escuchen y que si nosotros darnos cuenta, tal vez están haciendo grupitos, ¿verdad? En Rusia, en China, en Japón, en Corea, en Argentina, en Colombia, en Nicaragua, y que dupliquen esta palabra, que la hablen, que la enseñen. Y si son asalariados, que renuncien al salario. Si antes eran electricistas y ahora son asalariados, que dejen de ser asalariados y que sigan trabajando electricistas. De plomero, ¿verdad? El apóstol Pablo hacía carpa, por amor al Evangelio lo hizo. Eso es así. Segunda de Timoteo 4:1, por favor. No lo digo yo, lo dice el Evangelio. Mira, y lo bueno que, con lo que dije ahorita, de que si algún pastor o algún ministro, ¿verdad?, pues sabe que en su corazón está ahí por el salario y por la comodidad, que recuerde 1 Corintios 15:58, que dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No importa por lo que nosotros renunciemos en esta vida, mis bendecidos. Y yo he hecho tanto hincapié en la vida eterna, tanto hincapié, ¿verdad?, en que 100 años que tú vivas, 120 años que tú vivas, no se compara a una vida eterna junto con el Señor. Que amar el Evangelio, renunciar a la manipulación y a las cosas que no son necesarias ni edificantes para el cuerpo, es más fácil, es requete fácil, es sencillo, porque tenemos una esperanza maravillosa. Pero tienes que conocerla. Si no la conoces, no la puedes vivir, no la puedes disfrutar. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los que han muerto, en su manifestación y en su reino. Que prediques, que instes, que prediques ¿qué cosa? ¿Cuál palabra? El apóstol Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses, estad firmes y retened la doctrina que habéis oído de nosotros, ya sea por palabra o por carta nuestra. Esa es la palabra que está hablando. Lo que él predicaba y lo que predicaban también sus colaboradores como Timoteo, etcétera. Tito dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Muchas veces, mis hermanos, muchas veces eso es lo que hace falta en los medios sociales: paciencia y doctrina. Y muchas veces hay doctrina, pero muchas veces no hay paciencia. Entonces algunas maneras
que se expresa en muchos hermanos que defienden la sana doctrina no es con paciencia. Y yo sé que me escuchan y yo quiero pues que decirles que lo hagan con paciencia, sobre todo el testimonio no de nosotros ni por nuestro nombre, sino por el del Señor Jesucristo, por Él, porque Él sí se merece que lo honremos con nuestras palabras, con nuestra vida. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. En otras palabras, no les va a hacer falta la sana doctrina. Ya no les va a hacer falta, ya lo que quieren es otra cosa. Mira, nuevas revelaciones, doble porción, doble unción. Que los pateen en la frente, que les masquen el chicle, que les escupan entre la boca. Eso es lo que hay por ahí. Por eso es que nos reunimos todos los lunes. Porque solo Dios sabe quién puede ser libertado por esta palabra. Solo Él lo sabe. Y nosotros no necesitamos saberlo. Necesitamos cumplir nuestro objetivo. Necesitamos cumplir nuestra función. La actividad de cada miembro, lo acabamos de leer, ¿verdad? Nuestra actividad, mi función es enseñar. Lo demás, ¿quién lo hace? Dios. Yo no puedo hacer más nada, sino solamente lo que me ha tocado hacer. Eso es así, mi hermano. Dice, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la van a querer, no les va a hacer falta, nosotros sufrimos por estar aquí escuchando, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, no el deseo de la verdad, no el deseo de la sana doctrina, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Todos esos sueños, revelaciones que Dios me dijo, todo eso es fábula, mi hermano, eso es una mentira. Dios ya habló por revelación y está escrito. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las, ¿qué cosa? Las aflicciones, eso es lo que nadie quiere. Lo que enseñan es, todo te va a ir bien, todo es maravilloso. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero esto es lo que nosotros queremos decir también cuando se acabe nuestra carrera, mi hermano. He peleado la batalla, o la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Tito 2:1. Tito 2:1. Le dice a Tito, uno de los colaboradores de Pablo, ¿verdad? Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En otras palabras, con lo que Tito aprendió del apóstol Pablo. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y vamos a terminar con 1 Corintios 1:10 otra vez. Vamos a terminar con ese ruego del apóstol Pablo. Y vamos a hacer eco de ese ruego, ¿verdad? Con nosotros mismos aquí como congregación y con los que nos escuchan también. Dice el apóstol Pablo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esa es la enseñanza, la exhortación de esta noche. Creo que queremos ser extremadamente específicos de que esa doctrina, ese evangelio, esa información, esa enseñanza está en las epístolas del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Gálatas 1:11 dice que lo que él aprendió, no lo aprendió por hombre, ni de hombre, sino por revelación de Jesucristo.
Entonces, el llamado, la exhortación es a que nos mantengamos firmes y retengamos siempre, ¿qué cosa? La sana doctrina. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que necesite ser aclarado?